Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Simonetta Cesaroni. Simonetta Cesaroni nació el 5 de noviembre de 1969 en Italia. Creció y vivió junto a sus amorosos padres Claudio y Anna Cesaroni y su hermana Paola Cesaroni, 6 años mayor que ella. Todos residían en el barrio de Cinecittà de Roma, concretamente en la calle de Filippo Serafini 4, en la zona del Amaro. Durante su infancia y adolescencia, siempre fue una chica que cumplió con las reglas y se podría decir que tenía un carácter reservado. Al crecer en una familia tradicional, Simonetta internalizó las normas de su hogar y una de ellas era mantener a sus padres al tanto de lo que hacía. Cada vez que salía con amigos, se comunicaba con sus padres para hacerles saber que estaba bien y también los llamaba para avisarles si llegaría tarde. En enero de 1990, Simonetta, de 21 años, se sentía realizada, ya que empezó a trabajar como secretaria de Realisas, una gestoría que entre sus clientes tenía la Asociación Italiana de Albergues de la Juventud, AIAG, también conocida como Asociación Italiana de Hoteles Juveniles. Meses más tarde, a la jovencita se le encargó trabajar como contable algunos días a la semana en las oficinas de este cliente, la AIAG, ubicadas en la calle Carlo Poma. A ella le correspondió ingresar los datos contables de la asociación en una computadora, pero era una especie de trabajo que debía hacerse de muy bajo perfil, según dijeron medios italianos de la época. Al tratarse de una chica muy reservada, ni siquiera la familia sabía la ubicación de las oficinas de la AIAG, donde trabajaba de forma esporádica. La tarde del 7 de agosto de 1990, Simonetta ingresó al edificio en la calle Carlo Poma para trabajar. Entró utilizando unas llaves que le habían dejado, porque ese día las instalaciones estaban cerradas al público y todos los porteros tenían una reunión. Como parte de su agenda para ese día, a las 6:20 de la tarde, debía llamar a su jefe de la gestoría Realisas, Saverio Volponi, a quien algunas publicaciones identifican también como Salvatore Volponi. El objetivo de esa llamada era informarle sobre cómo había transcurrido su jornada laboral en la AIAG. A las 5:15 de la tarde, Simonetta realizó una llamada de trabajo a Luigi Berrettini, un trabajador de AIAG, para pedirle un código de una computadora. Pero la llamada que debió hacer a Volponi, pasadas las 6 de la tarde, jamás ocurrió. Para mayor extrañeza, tampoco llamó a su familia, pese a que siempre se mantenía en contacto con ellos. Al ver que eran las 9:30 de la noche y que la chica no llegaba a casa para cenar, ya los familiares de Simonetta no daban para más con la angustia porque no tenían noticias de ella. A esa hora,
decidieron salir a buscarla. Paola, la hermana de Simonetta, se puso en contacto con Volponi y como él también estaba preocupado porque la jovencita no lo llamó a la hora prevista, decidieron ir a buscarla. Paola, acompañada de su novio Antonello y Volponi, se dirigieron a las oficinas de la calle Carlo Poma de la Asociación Italiana de Albergues de la Juventud. La mujer del portero, a las 10:30 de la noche, les abrió la puerta de las oficinas. El primero en ingresar fue Volponi y lo que divisaron sus ojos fue un horror. En medio de la oficina estaba el cadáver de Simonetta. A simple vista, se veía que fue apuñalada en múltiples ocasiones. Inmediatamente llamaron a la policía, que se hizo presente en el lugar. La primera inspección en la oficina de la calle Carlo Poma la realizó la noche del 7 de agosto el subcomisario Sergio Costa, que en la época formaba parte del Servicio de Inteligencia y Seguridad Democrática SISDE, y era yerno del entonces jefe de la policía italiana Vincenzo Parisi. Durante esa inspección se levantó un informe en el que dejó constancia de que la víctima fue encontrada parcialmente desnuda, con un gran número de heridas de arma blanca y con una marca de una mordida en un seno. En el resto de la oficina no se encontró ningún tipo de desorden. Sin embargo, se encontraron restos de sangre en la manija de la puerta que daba acceso al despacho en el que se había cometido el crimen. Algunas de las prendas de Simonetta, como las mallas deportivas azules, la chaqueta y las panties, fueron robadas junto a otros efectos personales que jamás se encontraron, entre los cuales había unos pendientes, un anillo, una pulsera y una gargantilla de oro. Solo le dejaron puesto el reloj. La dejaron desnuda con el sujetador abrochado, aunque fue bajado hasta un punto en el que dejaba al aire los pechos. La camiseta fue colocada sobre el vientre para cubrir las heridas más graves que le provocaron la muerte. Llevaba puestos los calcetines blancos y dejaron las zapatillas deportivas perfectamente colocadas junto a la puerta. Las llaves de la oficina que tenía guardadas en el bolso fueron robadas. En el lugar del crimen, solo se apreciaba que alguien intentó limpiar la escena. También se encontró un trozo de papel en el que alguien había escrito las letras CE y también había dibujado justo al lado una margarita, así como las palabras Death OK en la parte inferior derecha. Las investigaciones comenzaron por intentar reconstruir lo que ocurrió dentro de la oficina cuando la jovencita fue asesinada. Los detectives estimaron que, pasadas las 5:30 de la tarde o las 6, Simonetta tuvo contacto con el homicida, de quien logró escapar momentáneamente, huyendo del despacho ubicado a la derecha, en el cual ella trabajaba, hasta el despacho que estaba justo delante, a la izquierda, donde fue encontrado su cuerpo. Allí fue inmovilizada en el suelo y alguien se arrodilló encima de ella a la altura de las caderas y ejerció tanta fuerza que le produjo unos hematomas. Fue golpeada y le provocaron un trauma craneal que le hizo perder la conciencia. Posteriormente, el asesino utilizó un abrecartas para apuñalarla hasta 29 veces. La autopsia del cuerpo reveló que la víctima recibió puñaladas en la cara, el cuello, el tórax y muchas más en la zona púbico-genital. Según el reporte del forense, todo ocurrió entre las 6 y las 6:30 de la tarde, que fue la hora estimada de la muerte. A la mañana siguiente, el 8 de agosto de 1990, la policía despertó a todos los ocupantes del edificio de la calle Carlo Poma. Pensando que el crimen se resolvería de forma sencilla, la policía interrogó a los porteros. Los 4 porteros, junto con sus familiares, sostenían que estuvieron toda la tarde del 7 de agosto, entre las 4 y las 8 de la noche, alrededor de la piscina del complejo. Según esta afirmación, el asesino no pudo entrar en la escalera B del edificio
sin que lo hubieran visto. Los policías revisaron todo el edificio buscando las piezas de ropa que le faltaban a Simonetta, pero no encontraron nada. Intentando entender el motivo del agresor, los psicólogos de la policía analizaron la escena del crimen. Según su perspectiva profesional, el asesino, presumiblemente, habría intentado abusar de Simonetta sin conseguir una erección. Eso desencadenó su ira y frustración, que expresó con una serie de golpes violentos. Al darse cuenta de lo que había hecho, habría intentado limpiarlo todo, reordenar la oficina y hacer desaparecer el cuerpo, pero alguien o algo lo habría interrumpido. Los testimonios recogidos por la policía afirmaron que uno de los porteros, Pietrino Vanacore, no se encontraba junto con el resto de sus compañeros en el jardín entre las 5:30 y las 6:30, el mismo horario en que presumiblemente Simonetta fue asesinada. Además, se encontró un ticket de compra sospechoso que databa de las 5:25 de esa tarde. Vanacore había comprado un limpiador. Asimismo, un testigo afirmó que a las 10:30 de esa noche, Vanacore había estado en la casa del arquitecto Cesare Valle, un hombre bastante mayor, para ayudarlo. Valle vivía justamente sobre la oficina donde se había producido el crimen, y cuando fue consultado sobre el caso, declaró que el portero llegó a su casa a las 11 de la noche. Esta media hora de diferencia entre los dos testigos llevó a los investigadores a sospechar del portero, que en ese momento tenía 58 años. También lo hizo sospechoso el hecho de que en un par de calzoncillos suyos se encontraron restos de sangre. En la escalera B, la tarde en que asesinaron a la jovencita, solo había 2 personas, Valle y Simonetta. Nadie vio entrar a una persona desconocida, y en vista de que Vanacore, el portero de la escalera B, se ausentó de su puesto en el horario en que se produjo el asesinato, para la policía todo estaba aparentemente claro, y daban por hecho que esta era la resolución del caso. El 10 de agosto de 1990, Vanacore fue detenido por la policía. Tras pasar 26 días en la cárcel, su abogado convenció a los jueces para que lo dejaran salir, a pesar de las sospechas que pesaban sobre él como el posible responsable del crimen en un primer momento, así como testigo mudo o favorecedor del asesinato. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, se determinó que los restos de sangre encontrados en los calzoncillos eran del propio Vanacore, que padecía de hemorroides. Asimismo, se trabajaba con la tesis de que quien hubiera limpiado los restos de sangre de Simonetta se habría tenido que manchar su ropa. En vista de que Vanacore usó la misma ropa durante 3 días seguidos, entre el 6 y el 8 de agosto de 1990, y ésta se encontraba exenta de restos de sangre de Simonetta, indicó que no podría haber sido él. No obstante, las circunstancias tan sospechosas que lo rodeaban hicieron que se mantuviera como el principal objetivo de la policía. Si bien los restos de ADN encontrados en la manija de la puerta de la estancia donde se había encontrado el cuerpo le exculparon. Los investigadores estaban buscando tanto en el círculo de amigos de la chica, empezando por su novio de entonces, Raniero Busco, como en su lugar de trabajo. El fiscal Pietro Catalani, tras unos meses de investigaciones, solicitó la destitución del cargo de Volponi, el empleador de Simonetta. Si bien no se le pudo vincular directamente con el crimen, quedó en entredicho la transparencia con la que actuó al asignarle ese trabajo extra con la Asociación de Alojamientos Juveniles. El 26 de abril de 1991, el juez de instrucción archivó los documentos relativos a Vanacore y a otras 5 personas, pero el expediente
siguió abierto. Pasó aproximadamente un año sin obtener progresos, hasta que el 3 de abril de 1992 se envió una citación a Federico Valle, nieto del arquitecto residente en el edificio de Carlo Poma y que acogió a Vanacore la noche del crimen. Federico salió a relucir por las declaraciones del austríaco Roland Wohler, un supuesto amigo de la madre del jovencito, quien supuestamente comentó que su hijo volvió manchado de sangre la noche de los hechos. Sin embargo, esa pista fue descartada tiempo después debido a que no se encontró ninguna evidencia de que Federico hubiese estado en el edificio ese día y el informante Wohler resultó ser un estafador con poca credibilidad. El 16 de junio de 1993, el juez de instrucción absolvió a Federico por no haber cometido el crimen. En 1995, la Corte Suprema de Casación confirmó la decisión del Tribunal de Apelación de no juzgar a Vanacore por haber facilitado el crimen. Así, quedaron descartados 2 de los sospechosos y el caso seguía sin solución. A los 10 años de los hechos, en el 2000, Claudio, el padre de Simonetta, mostró su dolor por la falta de justicia. Declaró a los periodistas que una cosa que había aprendido a esas alturas era que la justicia actuaba según el peso de las personas que la pedían. Y dijo una frase realmente muy triste. Imagínate que es verdad que yo perdí una hija, pero yo era conductor de tranvía. Así resumió su sospecha del entramado de poder que rodeaba la muerte de Simonetta y que dificultaba la solución del caso. Con esa amarga declaración, Claudio dijo que mejor cerraran el caso y le dieran a él toda la libertad para investigar. En ese momento estaba descorazonado, aunque fue claro al indicar que su esperanza de levantar el velo sobre el final de Simonetta no estaba muerta y que, al contrario, la llevaría consigo mientras tuviera vida. Admitió que ya no confiaba plenamente en la justicia, en la policía, en todos aquellos que por todo ese tiempo tuvieron que resolver el misterio y en cambio no hicieron nada. Agregó que todavía esperaba que algún magistrado lo llamara para explicarle qué era lo que pretendían hacer con el caso. Pero todo se estancó nuevamente. En junio de 2004, los policías de la División Científica de Parma fueron enviados por el fiscal Roberto Cavallone a la lavandería de la escalera B del edificio de la calle Carlo Poma. Se encontraron restos de ADN que, tras haber sido analizados, resultaron no ser sangre y no estar relacionados con el asesinato de Simonetta. En ese mismo mes de junio, se dieron a conocer algunos hechos misteriosos relacionados con la sede de la AIAG en la calle Carlo Poma. Se afirmó que dicha asociación, que en ese momento estaba presidida por el abogado Francesco Caracciolo di Sarno, funcionaba en realidad como fachada para algunas actividades de los servicios secretos italianos. También se especuló que Simonetta, al estar encargada de llevar las cuentas para algunas empresas, de forma paralela a su trabajo habitual, habría tenido conocimiento de estas actividades ilícitas y la habrían matado para silenciarla. En febrero de 2005, se realizaron tomas de muestras de ADN de 30 personas sospechosas del delito, entre las que se encontraba Busco, el novio de Simonetta, cuando se produjo el homicidio. Los perfiles de ADN se compararon con los restos biológicos que se encontraron en el sujetador de la víctima. Ese mismo año, 2005, una nueva tragedia golpeó a la familia de la jovencita. Tras 15 años de luchar sin aliento, con todas sus fuerzas y de actuar casi como detective improvisado en un intento por desenmascarar al asesino de su hija, Claudio, el padre de Simonetta, murió. El hombre de 66 años falleció el 20 de agosto
en el Hospital San Filippo Neri, donde estaba hospitalizado por un brote de pancreatitis. La familia, que siempre mantuvo una actitud digna y reservada, no hizo pública la noticia hasta unos días después. Fue enterrado en el cementerio de Genzano. Un año y medio después, en septiembre de 2006, se analizaron la pinza para el cabello, el reloj, el paraguas, la agenda, los calcetines, la camiseta, el sujetador y el bolso de Simonetta, así como el cuadro y la mesa que se encontraban en la estancia en la que se produjo el delito, y un trozo de cristal del ascensor de la escalera B, que en 1990 se encontró manchado de sangre. La camiseta y el sujetador de la víctima arrojaron un resultado inútil: ADN de sexo masculino proveniente de restos de saliva, aunque no fue posible establecer de qué resto biológico provenía. En enero de 2007, nuevos análisis de ADN permitieron descartar a 29 de los 30 sospechosos. En ese entonces se anunció un gran hallazgo. Los restos de saliva encontrados en la camiseta y el sujetador de Simonetta correspondían únicamente al ADN de Busco. Por seguridad, la policía científica realizó 2 muestras más de ADN y las volvió a analizar para compararlas nuevamente. El ADN de Busco apareció hasta 6 veces en ambas prendas y fue oficialmente declarado como sospechoso por el crimen de su novia. En septiembre de ese mismo año, fue oficialmente investigado por homicidio doloso. En 2008, durante la emisión del programa Chi l'ha visto, se reveló que la peculiar y llamativa nota con las letras CE, el dibujo de una margarita, así como las palabras Dead OK, que los investigadores encontraron en la escena cuando fueron a inspeccionar y recabar evidencias, habían sido obra de uno de los agentes de policía que participaron en la inspección la noche del delito y que lo había olvidado en la escena del crimen. También en 2008, durante la primavera, Paola, la hermana de la jovencita, declaró ante los fiscales Roberto Cavallone e Ilaria Calò que Simonetta llevaba ropa interior limpia el día que fue asesinada, insinuando que las muestras de ADN de Busco debieron ser dejadas por él en el momento del crimen. Entre las teorías para intentar resolver el caso, los investigadores pensaron que alguien pudo entrar en la oficina donde se cometió el crimen y contaminar la escena después de la fuga del asesino. Pensaban que el portero pudo intentar borrar evidencias para proteger a sus empleadores. Los jueces, nuevamente, pusieron en la mira a Vanacore, ordenando un registro domiciliario para el 20 de octubre de 2008, que no aportó ningún dato relevante. 20 años después del homicidio, el 9 de marzo de 2010, Vanacore se suicidó tirándose al mar en Torricella, donde vivía desde hacía años, dejando una nota que decía: 20 años de sufrimientos y sospechas te llevan al suicidio. El hombre decidió quitarse la vida antes de tener que acudir nuevamente a los tribunales. El 12 de marzo tendría que acudir ante la audiencia provincial por el juicio por la muerte de Simonetta. El 8 de marzo de 2011 se determinó que el suicidio se había producido porque Vanacore ya no soportaba más la presión que el crimen de la calle Carlo Poma ejercía sobre su vida privada. Paralelamente, tras el juicio que concluyó en 2011, Busco, el novio de Simonetta, para el momento de su fallecimiento, fue condenado por homicidio. Sus abogados defensores solicitaron un recurso de apelación, tras el cual, en 2012, fue absuelto. Ese mismo dictamen fue confirmado por la Corte Suprema de Casación en 2014. El caso quedó sumido en el silencio durante años, hasta que, en agosto de 2022,
se anunció la apertura de 2 investigaciones paralelas, una de la Comisión Parlamentaria Antimafia y otra de la Fiscalía de Roma, que podrían conducir pronto a un punto de inflexión en este caso. La Comisión Antimafia investigará todo lo que se refiere a los chantajes y favores de todos aquellos que excluyeron de las investigaciones de la época a 2 importantes hombres de las instituciones, uno de los cuales podría ser el autor material del asesinato de la secretaria de 20 años. La Fiscalía de Roma involucra a los magistrados de Piazzale Clodio, que volverán a investigar a partir del grupo sanguíneo hallado la tarde siguiente al crimen, en el picaporte de la puerta de la oficina donde Simonetta había ido a trabajar ese día. A lo largo de los años, se escenificaron importantes desvíos de datos que llevaron las investigaciones contra un muro negro. Entre estos, la hora de la muerte, que debe adelantarse y que se presume que fue falseada para validar las coartadas de ciertos personajes con poder. También entra en revisión el asunto del arma homicida, que ya no sería el famoso abrecartas encontrado en la escena del crimen, sino un puñal que se llevó el asesino. También se quiere limpiar la reputación de Simonetta, a quienes algunos revictimizaron al retratarla como una chica no muy seria que conoció a hombres en el chat de Videotel. Esta circunstancia, negada en varias ocasiones por los familiares de la víctima, incluida su hermana Paola, fue creada a la medida de alguien, para desviar aún más las investigaciones de la época, para alejar cualquier sospecha de los verdaderos autores del crimen. Oficialmente, aún no se ha entregado ningún aviso de garantía, pero la Comisión Parlamentaria Antimafia, que escuchó a Paola Cesaroni, a su abogada Federica Mondani y al periodista Igor Patruno, considerado la pluma más documentada y experta en el caso de Simonetta, abrió una indagatoria a partir de la mala dirección. En la audiencia que se realizó en el Palacio San Macuto, los 3 reconstruyeron la historia al presentar documentos que están en poder del Departamento de Investigación Antimafia. Mientras tanto, el Capitolio, a propuesta del concejal Antonio Stampete, ha decidido nombrar una calle en honor a Simonetta. Se trata de Largo Gancia, un lugar clave en esta historia. Así lo anunció el parlamentario del Partido Demócrata, Roberto Morassut, el día del aniversario del homicidio. Morassut agregó que el caso fue un feminicidio en cuyas investigaciones hubo demasiados errores y evidentes desvíos. A su juicio, en esa oficina o edificio había algo que debía permanecer oculto o alguien que debía permanecer fuera del foco de atención. El caso de Simonetta es quizás el caso frío por excelencia ocurrido en Italia. Un thriller que sigue sin tener un culpable después de 32 años. Las investigaciones, los juicios y las infinitas pistas de la investigación no han conseguido dar un nombre a los que mataron brutalmente a la joven de entonces 21 años. Aunque Simonetta Cesaroni fue enterrada en el cementerio municipal de Genzano de Roma, poco después de su asesinato, su familia sigue esperando justicia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.